Vamos a meternos en la primera entrevista de este mediodía de Rico al Cuadrado en este viernes 1 de julio por Canal 5 Santa Fe y el portal derf.ar. Me dicen que tenemos en línea quien es concejala de nuestra ciudad de Santa Fe, referente del partido Creo, Valeria López Delsar. ¿Cómo le va, López Delsar? Andrés Batistela la saluda y muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, muy buenos días. Bueno, queríamos charlar un poco sobre el acuerdo que hace un ratito también estaban explicando el gobernador y el ministro de Economía, Walter Agosto, en relación a lo que va a llegar por coparticipación. Entendemos, cuéntenos usted, Valeria, que no hay conformidad desde la oposición. Mira, ayer estuvimos participando en la UNL de un foro de debate sobre este tema con, bueno, mucho hincapié en aquellos puntos en los que no coincidimos desde la forma de manejarse y de cerrar y avanzar en este acuerdo, que si bien, digamos, sobre el fondo de esa cuestión entendemos que había que darle un cierre, entendemos que había que digamos, dejar pasar más tiempo iba a implicar más pérdida aún de recursos en las arcas de los santafesinos. Ahora bien, en esa forma de cerrar el acuerdo hay muchísimas cuestiones bueno, que no compartimos y que ayer quedaron un poco en evidencia. Primero, digamos, una postura en cuanto al diálogo, a la forma de manejarse con convocatorias con muy poca antelación ante los jefes legislativos de la oposición para explicar un acuerdo que claramente, si dicen que venían trabajando hace meses, hubieran tenido mayor antelación para convocarnos, para escuchar las voces de la oposición, que ante esto también tenemos mucho para aportar. Y Ujú. sobre todo, que fue un poco la postura que nosotros desde Creo trasladamos en ese panel de ayer, es la voz de los gobiernos municipales, porque los principales acreedores de estos recursos, que son también gran parte coparticipables de los municipios y comunas de la provincia, son quienes hoy están a cargo, digamos, de las comunas y de los principales municipios de esta provincia, que deberían haber sido escuchados respecto de sobre todo este 1,9 para financiar a FIP, que volvemos a, digamos, dejar que avancen detracciones de los fondos de Santa Fe para este fin, cuando el fallo de la Corte en 2015 había puesto fin justamente a esa detracción. Me parece, digamos, que son cuestiones que los actores que deberían haber estado sentados en las mesas de diálogo sobre ese tema no fueron convocados y me refiero principalmente a los municipios de Santa Fe. Claro, uno, por la información que tiene, concejala, sería cerca de un 14% lo que se coparticiparía a municipios y comunas de lo que va a ir llegando. Lo que no me queda claro, no sé si usted tiene la información, por ejemplo, es si lo que va a llegar a municipios y comunas son los propios títulos, los papelitos, para que se entienda, o si va a llegar el dinero, el recurso. Bueno, eso fue también dos cosas en base a lo que acabas de anticipar. Vos encabezabas un poco lo que decías, por la información que tenemos, por la información que nos llega. La información ha sido el detalle de este acuerdo entre la nación y la provincia, ha sido como convidada a modo de pistas al resto de la sociedad santafesina. Me parece que no es una forma de manejarse, al menos, digamos, creo que los principios de transparencia, los principios de máxima publicidad, del detalle concreto de cada uno de los términos de acuerdo debería haberse manejado de otra forma por parte del Ejecutivo Provincial. Dicho esto, en base a lo que vos me preguntabas respecto a lo que debe coparticiparse y de qué forma va a ser, es justamente lo que planteábamos ayer. Estaba atenta a que en este mismo momento se estaba llevando a cabo en el Ujú. Salón Blanco de Casa de Gobierno algunas explicaciones y anuncios por parte del ministro de Economía de la provincia y no sé quién más, digamos, estaban en esa conferencia, no sé si estaba el gobernador o no, Ujú. pero bueno, digamos, supongo que ahí también habrán hecho algunas de estas preguntas el periodismo y ya trascenderá. No manejamos esa información, son Ujú. parte de los interrogantes que nos hacemos y que por eso hacíamos ayer el planteo de que los municipios quieren saber en qué momento se los va a priorizar. Va a ser al inicio, porque estos bonos, estos más de 150.000 millones que volverían, serían 100% en bonos a 10 años, y no sabemos, digamos, si a los municipios la parte que les corresponde por coparticipación de este monto que vuelve a la provincia de Santa Fe va a ser con transferencias de estos bonos, si los van a poder
canjear, si van a estar autorizados para eso, si van a estar todos a titularidad de la provincia, y a medida que se vayan operando los vencimientos, se harán transferencias a los municipios, en qué ranking, en qué porcentaje, qué montos les corresponderían. Hay muchos que estuvieron en sus parlamentos locales sancionando ordenanzas como a modo de adelanto del pago cuando estas transferencias ingresaran. Entonces eso se va a descontar. ¿A qué valor se va a descontar? Al valor, digamos, de aquel momento o al actualizado de hoy. Son muchas de los interrogantes que a los gobiernos locales este tema les preocupa muchísimo. También esto del 1,9 para financiar a FIP impacta ya en el próximo mes, digamos, impacta en las arcas de los gobiernos municipales. Entonces nos parece que amerita una mesa de diálogo con los gobiernos municipales y comunales de la provincia. Esto del 1,9% de AFIP, Valeria, esto tiene que ver como con una devolución que la provincia le hace a la nación por firmar el acuerdo y es parecido a lo que en definitivamente hoy se está cobrando, porque el tema de coparticipación era un fallo de la Corte Suprema, revirtió lo que era las provincias financiando al ANSES, ahora es financiar a la AFIP. En realidad es el fallo del 2015 puso el cese a la detracción en dos conceptos. Uno de los conceptos era lo de financiar ANSES y era el porcentaje mayor, era el 15%, era el porcentaje mayor, pero también ponía cese al 1,9 para el financiamiento de AFIP, sí, de AFIP, el 1,9, que en su momento anteriormente era una alícuota más elevada incluso, y bueno, en los últimos, creo que el consenso fiscal del 2017 queda determinado para todas las provincias en el 1,9. Estos son todas detracciones que deben ser acordadas por las provincias con Nación. Las provincias siempre deben dar el consentimiento, digamos, para que esas detracciones, y el consentimiento es por las legislaturas provinciales, aclaro, digamos, siempre es un acuerdo de las legislaturas de las provincias. Entonces, a nosotros también nos hace ruido que parte del acuerdo, parte de este convenio, vuelva para atrás. Es un retroceso en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2015, y además nos hace ruido, y creo que, digamos, este tema del 1,9 para financiar a FIP va a ser uno de los temas que desde la oposición seguramente plantearán el requisito, digamos, de dar ese consentimiento desde la legislatura. Claro, ayer en esto que hicieron en la UNL, ¿definieron algún plan de acción, algunas líneas de acción de acá al futuro? Lo que, digamos, lo que sí hizo el foro es un poco llevar al ámbito académico este debate sobre la deuda, porque analizamos desde el punto de vista del federalismo, desde la coparticipación, de la coparticipación provincial, y también un análisis bien técnico que quienes estaban compartiendo el panel, que fue Gonzalo Saglione, Pablo Olivares y Adriano Maldonesi, hicieron, bueno, una explicación bien técnica desde el punto de vista de los números. Yo lo que hice en ese panel, un poco por mi rol de concejala de la ciudad de Santa Fe o por mi profesión de abogada, fue analizar algunas cuestiones y planteos jurídicos, retomar algunas cuestiones del fallo de la Corte Suprema en 2015 y también algunos planteos políticos, como esto que hacía hincapié al inicio de la nota, de el rol de los intendentes, y que se demanda más diálogo y más conversación sobre el detalle y lo fino del acuerdo en cuanto a esto de los bonos, en cuanto a en qué momento se va a priorizar las transferencias a los municipios. Claro, también por la información que uno tiene, insisto, Valeria, según fuentes cercanas al gobierno provincial, el tema del acuerdo por el fallo histórico de la Corte Suprema, según el gobierno, no debería pasar por legislatura, pero lo del 1,9% sí, porque sería un nuevo tributo. Bueno, todo lo que tiene que ver con esto sí debe pasar por legislatura. ¿Usted entiende más o menos parecido? Mira, una cosa era hasta el momento de la conferencia de prensa que se dio en Buenos Aires con Guzmán y el gobernador, donde hacen este anuncio y ahí anticipan esto del financiamiento a
AFIP y de volver, digamos, a hacer esta detracción del 1,9, hasta ahí quizás tenía una postura más dudosa si debía o no pasar por la legislatura, porque era un acuerdo que iba a ser en el marco de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero la verdad que, digamos, incorporando este ingrediente nuevo que no lo teníamos en el radar, si se quiere, Sí. por así decirlo, creo que, digamos, amerita evaluar, ver si este punto, o por este punto concreto, no sé si todo el acuerdo, pero este tema puntual, esa autorización debe pasar por la legislatura, porque si no sería, digamos, me parece que es Claro. una autorización y una parte del convenio que excede únicamente a una decisión del Poder Ejecutivo Provincial. Pero bueno, digamos, puede haber bibliotecas de uno y otro lado. Forma parte también de la discusión y de los argumentos que tenemos que empezar a profundizar cuando tengamos la información completa. Como vos Claro. bien decías, según trascendió, según sabemos, que es un poco lo que estamos esperando que suceda en los próximos días. Muy bien, concejala, le agradecemos muchísimo por su tiempo, como siempre, muy amable. Muy amables a ustedes, gracias por interesarse en el tema. Hasta la próxima. La concejala Valeria López Delsar del partido Creo fue una de las expositoras en la jornada de ayer en una actividad donde la oposición se reunió